Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Un placer nuevamente saludarlos, bienvenidos una vez más a Música en 35 milímetros. Nos acompaña hoy Hugo Moya, como siempre, cada 8 días para hablar un poco más acerca de las novedades de la música y, por cierto, de todas las bandas sonoras del cine y la televisión. Hugo en Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Jorge, muy buenas tardes. Aquí estamos bien. Estamos con una pequeña ola de calor en Santiago, pero ola de calor en invierno. Nosotros estamos igual, Hugo. Aquí llegamos con el fenómeno del Niño ya un mesecito largo, con temperaturas bastante agradables, bastante altas, y un verano. Esta es la ciudad de la eterna primavera, y así nos estamos yendo todos estos días. Sol, el cielo despejado, muy azul, y aprovechando lógicamente esos tiempos para seguir hablando y degustando de muchas cosas del cine y la televisión, Hugo. ¿Qué mes es la fiesta de las flores en Medellín? Sí, es la Feria de las Flores. Es una fiesta La- 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 que se realiza desde el 28 de julio hasta el 7 de agosto en la ciudad. Es como las fiestas más importantes que tiene la capital de Antioquia, y estamos apoyando y aportando lógicamente a este tipo de festividades, porque estamos haciendo un acompañamiento como importante, Hugo, de verdad que sí. ¿Y ustedes están tan cerca de fecha de fiestas patrias ya, o no? ¿En julio o en Estuvimos el agosto? 20 de julio, el pasado 20 de julio, Mm, y el 7 de agosto también se hace un reconocimiento que es la batalla de Boyacá, que termina de una vez como definir esa independización que tuvo Colombia de España. Y Ahí va. Pedro, siempre me acuerdo que las fechas de Perú y Colombia son cercanas. Y Sí, Pedro estuvo la semana pasada, sí. 27-28. Novedades en Música en 35 milímetros. Bueno, Hugo, te cuento que estuve como revisando un poquito la información que les pasé a ustedes esta tarde con la muerte del compositor Jim Parker, que ninguno de los dos lo teníamos en el radar. No, para Es nada. una cantidad pues de compositores, pero hay una cosa que me llamó la atención de él. Él falleció el pasado 28 de julio, el viernes, y nos encontramos que tuvo varios reconocimientos de premios BAFTA e igualmente premios de la Academia Británica. Ganó 4 veces. Es un hombre que murió a la edad de 88 años, y casi toda su vida profesional estuvo como en la televisión británica. De pronto por eso no teníamos como una referencia importante, pero viendo como algunas de sus películas acá, él trabajó en Moll Flanders, Tom Jones, que fueron películas para cine, Midsommar Murders, entre otras, y veo que de alguna manera tuvo algo como en cine, pero casi todo su trabajo fue dedicado como a la televisión británica. Y pues a hacerle aquí un pequeño homenaje sencillito, pues lógicamente mencionarlo, porque fue uno de esos compositores que de alguna manera aportó a la música de la televisión británica, Hugo. Y la verdad que yo no tenía idea de su existencia, em, pero bueno, no podemos saber de todo el mundo porque cada país tiene su propio grupo de compositores, pues, especialmente para televisión o radio o teatro, que no trascienden más allá de su frontera o sus ciudades. Por lo tanto, difícilmente podríamos saber de ellos. Ya creo que una gran cosa es que tú hayas encontrado esa noticia, porque probablemente no nos deberíamos ni haber enterado. Pero bueno, eh, fíjate que yo a veces viendo series inglesas al paso, no es que me instala verla,
siempre pongo ojo al compositor y a veces aparecen nombres que realmente no figuran, no están en mi radar por ninguna parte. Incluso más, si tú revisas hoy día series inglesas en plataformas, usualmente los compositores no son muy conocidos. Estoy pensando en uno en particular, que es el que hizo las temporadas 3 en adelante de Crown, que se llama Martin Phipps, que realmente es bastante interesante. Tengo ahí guardado algunos links para descargar de Phipps, Y has para ver. escuchado cositas buenas de él, cositas No, no, interesantes, no, no, solamente, por referencia. no, solamente de Crown, ha sido bastante interesante su música. Piensa tú que en general la música británica tiene unas particularidades bien especiales, y sobre todo en televisión. Entonces hay que tomárselo con calma. Em, yo diría que, en general los compositores británicos son bien poco dados a mucha música electrónica, por ejemplo, o a mucha música de sintetizador o de computador. Y aunque sea orquestas chiquititas, tratan de hacer siempre música más instrumental, más melódica. Es una impresión que tengo. A lo mejor Son alguien más me puede mandar, clásicos. alguien nos puede escribir y me puede decir, me puede pegar un pastelazo en la cara y me puede decir, pero está este y este otro que son expertos en música electrónica de televisión y no voy a poder contradecirlo. No, no tengo mayor conocimiento, pero los pocos que conozco en general tienen un estilo. En general los compositores británicos tienen un estilo. John Barry, Patrick Doyle, tienen su... John Scott también. Tienen su gracia. ¿Mm? Bueno, a Entonces, propósito de Barry, Hugo, nos enteramos, hoy salió en la página de Download Soundtrack la banda sonora extendida de Hammett, de John Barry. Y hay sí, la posibilidad como de escucharla y disfrutarla un poquito, Hugo. a mí la verdad que de esa banda sonora es una de las que menos, la verdad que no me acuerdo nada. No debe haber sido muy importante para mi gusto musical, pero igual siempre para mí es interesante tener algo nuevo de John Barry. O sobre todo que este último tiempo no han habido grandes novedades, ni de Barry, ni de Goldsmith. Williams no, porque Williams ha tenido algunos trabajos Sigue tipo vigente, igual. sigue vigente. ¿Mm? Estuve escuchando hoy día hice un ejercicio bien interesante de escuchar la banda rechazada de Jerry Goldsmith para Timelines, y inmediatamente después escuchar la que finalmente se usó, que fue la de Tyler Bates. Y Ambas muy buenas. O sea, no podría decir que se eligió una peor ni una mejor. Diría que son distintas, pero suenan parecidos, ¿ah? Ojo, cuando hagamos el programa de bandas rechazadas, vamos a incluir la de Jerry Goldsmith para tenés Timelines. una más ahí. Va sumando. No, tengo un montón, lo que pasa es que no he podido procesarlas, pero ya tengo 5. Como dije el otro día, tenía la de Misión Imposible de Alan Silvestri, 2001 de Alex North, eh, La Letra Escarlata de Elmer Bernstein, Pandillas de Nueva York también de Elmer Bernstein, y hay una más que no recuerdo. Bueno, No, no. pero ¿sabes qué, Hugo? Lo que podemos hacer y que me parece muy interesante, hacemos varios programas en su momento del tema, o sea, de bandas Sí, rechazadas. sí, no, yo creo que podríamos De a dejar poquito, un segmento al mes, así, un bloque al mes para eso. Pero mira, ay, hay un tema muy interesante que a propósito de una solicitud que tú me hiciste, si podíamos poner los equivalentes de la rechazada respecto de la aceptada, sí, y es muy difícil porque cuando tú revisas los títulos de cada pista, por poner un ejemplo, a ver, la batalla de cualquier parte, de Battles, ¿ya? Tú en el otro disco no encuentras The Battles, le ponen otro título, o quizás lo más cercano que uno podría encontrar es el Opening, o el Main Titles, que son como o el End Credits, sería lo más, o eventualmente el Love Theme, también podría ser algo que se repite. Pero en general, yo no sé si a propósito, es una particularidad que he observado,
En general, tú cuando revisas bandas sonoras rechazadas versus las aceptadas, no hay cómo adivinar cuál sería el equivalente a cuál. Así que viene curioso. Bueno, así Listo. es. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Y con esta novedad que te voy a mencionar, arrancamos lógicamente el tema que habíamos terminado la semana pasada. Le recordamos a toda nuestra audiencia que la semana pasada hicimos un análisis muy interesante con relación a la saga o a la franquicia de Misión Imposible. Arrancamos con la primera película del año de 1996, que arranca la producción Tom Cruise con Paula Wagner, y empezamos a hablar y a escuchar como los temas principales de todos los compositores. Y llegamos a un momento en que la película número 6 la hicimos como un poquito como apresurada, ¿cierto? Las Habría que, 6 y las habría 7 que, son de claro, Lord Valve, ¿cierto? Lord Neville, sí. Y Habría que quiero, hacer un pequeño paréntesis, indicar que, para quienes no nos vieron la semana pasada, que eh, la saga había tenido como una cierta, en general no tiene no había tenido una continuidad musical, había partido con Danny Elfman, con una banda sonora muy ad hoc, muy lograda. Después vino una banda sonora muy poco celebrable de Hans Zimmer para Misión Imposible 2, que también fue una película poco valorada en el contexto de la saga. Y después viene la época de J.J. Abrams, que dirige y produce Misión Imposible 3 con su compositor habitual Michael Giacchino, y en la siguiente, Misión Imposible 4, que la dirige Brad Bird, pero sí la produce J.J. Abrams, y se mantiene a Michael Giacchino. Y la número 5, que fue la gran sorpresa musical de la saga, en que aparece el habitual, hasta ese entonces, colaborador musical de Christopher McQuarrie, que fue el director y que se continuó siendo el director hasta ahora, con una banda sonora sublime que lamentablemente para los que nos gusta esa música de cine, lamentablemente no repitió Joe Kramer, ese es el nombre del compositor. Joe Kramer fue una gran sorpresa para todo el mundo, para todos los fans de música de cine, porque no era muy conocido y realmente en esa banda sonora nos dejó a todos algo estupefactos con la calidad, no solo del sonido, sino que la calidad de las composiciones los estilos de interpretación y los cambios de giro. Y realmente, bueno, tú también la celebraste bastante ese día. Tanto así que te fuiste a buscar información de Joe Kramer, que no había tanto. Entonces, en estas primeras 5 películas tuvimos 4 bandas sonoras tradicionales, instrumentales, con orquesta sinfónica. No sé si sinfónica, pero por lo menos orquestales. la excepción Y, fue la de y Zimmer, la que fue excepción fue la de electrónica. Zimmer. Entonces, después de un gran trabajo de Joe Kramer para Misión Imposible 5 o Rogue Nation, lo esperable era que, y considerando que seguía el mismo equipo de la película número 5, lo esperable habría sido que continuara Joe Kramer, que había hecho un gran trabajo. Pero la gran sorpresa fue que no. ¿Y a quién eligen? A un continuador de Hans Zimmer, que se llama Lorne Balfe, que es miembro del equipo de esta oficina, departamento de música de cine que se llama Remote Control, que la lidera Hans Zimmer y que tiene muchísimos compositores como los hermanos Gregson Williams, como Henry Jackman, como Ramin Djawadi, como Steve Jablonsky, y Lorne Balfe, que yo diría que es el más importante de ese grupo después de Hans Zimmer. Eh, y también decir, hay que reconocerle su mérito, Lorne Balfe no tiene tantas bandas sonoras propias como sí muchas colaboraciones con Hans Zimmer como compositor de música adicional. Si uno revisa usualmente las bandas sonoras que la música la hizo Hans Zimmer, al final de los créditos dice música adicional y aparecen varios compositores fantasmas como Lorne Balfe, como Johnny Marrs, como ¿cómo se llama el de James Dan Bond? Se me olvidó el Romer, nombre. No, Dan Romer no, parece que no. Dan Romer no era de ese equipo. Pero el que trabajó en la última James Bond, que era Oh, se me olvidó el nombre. Ya me voy a acordar. Eh, busquémoslo por aquí. que, sí. Que siempre él tiene un team. Y el otro usual es Nick Lenny Smith, que también la oficia a veces de
director o conductor de la orquesta. Entonces, fue sorpresivo que se optara por Lorne Balfe, porque rompe todo el esquema respecto a lo que venía en las películas anteriores y podría parecer un regreso al estilo Zimmer. Afortunadamente no lo fue tanto, pero sí fue un, ¿cómo decirlo? Un aterrizaje forzoso a Más, al, Steve al Mazzaro, perdona que te interrumpa. Steve Mazzaro, tal, ¿ya? Fue un aterrizaje forzoso al estilo Remote Control. ¿Qué es Remote Control? Remote Control son música que tiene partes orquestales, pero trabaja mucho con sintetizador, con muchos marcadores de ritmo, donde prácticamente las bandas se sostienen en mucha percusión y donde no hay mucha melodía. Entonces siempre se hacen bromas respecto a compositores consagrados de Remote Control que componen 2 o 3 temas para una película y el resto se lo encargan a Al equipo. músicos, al equipo o músicos recién salidos, no muy conocidos, para que ellos armen las pistas en el computador, básicamente, si eso es lo que hacen. Y lamentablemente para la película, para el oído, más que para la película, para el oído de los fans de la música de cine, la música de Lorne Balfe para las 2 películas de Misión Imposible, la número 6 y la última, la número 7, deja un sabor un poco amargo, o un gusto a poco, porque no hay mucha variedad musical, hay mucha percusión, hay mucha pista electrónica, lo que tú decías la semana pasada, pero no hay sustancia. Reitero, en el cine suena espectacular, atronador, sin duda, pero escucharla Sí, en forma aislada no es muy entretenido. Es más, la semana pasada salió una film version de la banda sonora de Misión Imposible 7, y yo ya había escuchado la banda sonora en la que va a ser lo que vamos a ver más adelante, que es la banda sonora oficial, y la verdad que no. Escuché un par de temas para comparar cuáles eran las diferencias y rápidamente ya no quise seguir porque no me produjo mayor gusto escuchar. Ya la escuché 2 veces para preparar el programa y ya creo que no me da muchas ganas de volver a escucharla porque no es muy repetitiva, los temas melódicos los repite y el resto son puras pistas y ustedes lo van a poder apreciar en vamos, los videos que tenemos a listo. continuación. Vamos de una vez. Entonces vamos, como tú dices, las 6 y las 7, la 6 llamada Follow, Nuestro compositor invitado en Música en 35 milímetros. es la de la cual vamos a escuchar. Aquí va este primer corte que tenemos para todos ustedes aquí en Música en 35 milímetros. Yo quiero decir algo ahí, Hugo. O sea, el sonido de Valve suena bueno, o sea, suena bien para la película. El tema de Schifrin me encanta, pues tiene como cosas muy elementales, pero es que como la música la dejó tan alta Kramer, ya venimos a otro estilo completamente distinto, pero que de alguna manera se acomodó a lo que quería McQuarrie y lo que quería Cruz, creería yo. Sí, dale, perdón. Cierto, entonces, como te dije yo la semana pasada, es una banda sonora plana, realmente la sexta y la séptima, porque vamos a escuchar muchos elementos dentro de las tonalidades musicales que van a ser muy parecidas. Y de alguna manera,
pues para el director y el productor y protagonista de esta película, que estamos de cruz en estos dos últimos papeles, de alguna manera le ha permitido lógicamente a él tener esa consolidación y además para la segunda parte de Misión Imposible 7, sigue Valve lógicamente en la banda sonora de Misión Imposible. Y hay que reconocerle algo a Valve, y eso nobleza obliga. Él, a diferencia de su mentor Zimmer, él utiliza abundantemente y reiteradamente el tema de Misión Imposible de Lalo Schifrin y el tema secundario que se llama The Plot, ¿ya? Y además él compuso un tema característico para esta película, que lo escuchamos en varias secuencias ahora en este video y lo vamos a seguir escuchando en las siguientes, que es como su aporte a la saga. Y con esas tres melodías se mueve. El resto son puras pistas de estas de computador, que son típicas para acompañar escenas de acción, pues fundamentalmente. Pero para los que no entienden un poco y conocen a Remote Control, y tú coincidirás conmigo, esto que escuchamos recién es el típico sonido de Remote Control, y que lo hemos escuchado tantas veces en tantas películas, y que a veces hasta incluso cuesta diferenciar una película de otra respecto de algunas sonoridades. Y esto, sobre todo en la siguiente película, en la número 7, se nota mucho. Hay muchas reminiscencias de sonidos de otras películas. Porque, como tú bien dijiste la semana pasada, no hablaste de un trabajo plano, fuiste más elegante, dijiste un trabajo lineal. Lineal, esa es la palabra. Que eso es. Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo corte de Misión Imposible Fallout, que lo habíamos separado para nuestra emisión de música en 35 milímetros. Yo diría también en beneficio, Hugo, a Valve que el hecho de utilizar, como tú lo mencionaste, reiterativamente el tema de Misión Imposible, el de Lalo Schifrin, le da una aureola importante y creo que ese es de los aspectos positivos que tiene Valve, Hugo, porque si recordamos la banda sonora de Zimmer, no utilizó tanto el tema de una manera como electrónica, hizo una versión distinta, una versión un poquito como más rockera, más electrónica, con un grupo muy conocido que era Limp Bizkit, pero aquí yo creo que le da un toque importante Valve a esto. Efectivamente. Por eso que lo destaqué anteriormente. ¿Mm? Pero si tú te fijas, cuando escuchamos cada bloque, salvo cuando se escucha el tema de Schifrin, Sí. los dos temas de Schifrin, más su tema, el de Valve, el resto es pistas sin melodía, sin mayor gracia, muy estándares para lo que ellos hacen como remote control. Perfecto. En todo caso, bueno, insisto, yo no quiero ser categórico con Valve, pero increíblemente sus bandas funcionan muy bien en la película, en las dos. Y por lo tanto, ahí estamos en una suerte de contradicción vital, porque por un lado funciona re bien en la película, pero cuando la quieres escuchar ya no dan muchas ganas de escucharla, porque aburre rápidamente. Ese es el problema. Así es. Y cerremos entonces con este corte musical de Misión Imposible 6, perdón,
Fallout, que fue la primera de las producciones realizadas lógicamente por Lord Valve para la franquicia. En Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Un buen cierre para Fallout. Y este año, Hugo, hemos tenido pues como la oportunidad, que creo que todavía está en algunas salas de cine, la película número 7 de Misión Imposible, que se divide en dos partes. La próxima, el desenlace de esta de Misión Imposible la veremos en el año 2024. Eso esperamos. Y lógicamente está Lord Valve dentro de los temas. Vamos, déjame, yo lo busco acá. Vamos entonces a escuchar esa primera selección que has hecho tú de Misión Imposible, Sentencia Mortal. Aquí está en música en 35 milímetros. Creo, Hugo, que este break nos da de pronto ahí como la posibilidad de entender de lo lineal que es de las dos bandas sonoras, y que de alguna manera Valve lo que trata es de seguir un hilo musical conductor para conectar como ambas películas, pero es muy parecido el sonido. Tal cual, tú lo dijiste. Es casi escuchar lo mismo. Es como que no fueran dos películas distintas. De hecho, se repite hasta el mismo tema principal que él usó, que él compuso para la película Sí. anterior, lo repite acá y hace una variación en las últimas dos notas del mismo tema para darle un tono un poco más dramático, sí, más dramático, y que funciona, insisto, pero no hay en rigor, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, música nueva no hay. No sé Sí, si no, es tú, que es casi no lo sé si tú mismo. encontraste, no sé si tú encontraste música nueva, pero no hay. Hay algo de las cosas que me gustaron de Valve en esta película, Hugo, y es el tema del trabajo de la percusión con unos grupos musicales que creo que lo grabaron en Europa, si no estoy mal. Son unas agrupaciones donde se siente mucho, hicieron presentaciones como en vivo del tema de Misión Imposible para para las premier que hicieron en Italia, creo que en Roma también estuvieron, en varias ciudades, y destacaron mucho como ese trabajo con los tambores. No sé si lo recuerdas o si lo habrás visto, que de alguna manera él lo resalta acá.
No lo vi, pero no es algo original de Wolf. No. Recuerda tú que en El Hombre de Acero, Hans Zimmer trajo al estudio a los mejores percusionistas del planeta, probablemente, y grabó dos pistas, donde todo era tambor, 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 tambor. Y está documentado, así que existen las imágenes, no es invento, no es algo que me hayan contado, lo vi. Y no suena mal, pero para una película de Superman probablemente no. ¿Ya? Sí. Bueno, acá estamos un poco en la misma situación, pero en la banda sonora no está eso, ¿no? Eso que tú estás Ah, comentando. sí, eso. Puede haber sido un trabajo promocional o alguna novedad para el evento de la Van Premier, cosas por el estilo. Pero la banda no. Yo no recuerdo haber escuchado un tema de solo tambores. Lo que Listo. sí Vamos. escuché fue muchas pistas con la marca de rítmica del sintetizador. Eso sí. Así es. Vamos entonces con el segundo corte. Aquí en música en 35 milímetros. Ahí más o menos sentiste un poquito el tema como de los timbales o de los tambores, pero lo hace mucho más fuerte, pues lógicamente en las presentaciones. Yo Y la me, yo me recomendación pregunto, hubo, ¿cómo? sí, dime. Yo me pregunto, es una Sí, pregunta, ¿no? Si desde el ego más profundo, no del ego, del mal ego, no del ego, del egocentrismo, sino que desde el ego más profundo de un compositor, ¿no tendrá el impulso de querer componer algo nuevo para una nueva película? bueno, y te Por ejemplo, cuento eso. Hoy revisando que era una de las novedades que quería hablarte, es que el doce de agosto de este año, o sea, ya en 11 12 días, pues realmente ya muy cortico, se va a hacer el lanzamiento de la última banda sonora de Lord Valve, que está basada en un videojuego llamado Gran Turismo. No sé si conoces el juego, es un no. videojuego muy famoso, que es de esos primeros videojuegos relacionados con el tema de carreras de carros. Y tienen que hacer recorridos como en varias partes del mundo. Esta fue una de esas películas que se esperó mucho tiempo para hacer, como las de Lara Croft y Tomb Raider en su momento. Y esta llega ya ahora en el mes de junio, en el mes de agosto, perdón, y la música será de Lord Valve. Esperemos si hay un sonido distinto, Hugo. Esa es la que actúa Orlando Bloom. Vi los trailers en el cine que traen a Sí, unos jugadores de un juego de carreras de auto y los ponen a conducir ese, vehículos de verdad. esa es. Mira, si aquí el tema, Jorge, más allá de Valve, para que no nos perdamos un poco, hay una tendencia musical en el cine, en el actual cine, que le gusta mucho este estilo. ¿Ya? Es decir, y hay un compositor, Carlos, que el compositor de Gambito de una Dama, Carlos, no me acuerdo el apellido, ¿ya? Que es latino, y él dice que a él personalmente le da lo mismo si la música es bonita, es fea, es melódica, se puede tararear después. No, dice, a mí me interesa que la música sea funcional a la película, porque esta música no es para Mm, escuchar, no es para escucharla, sino que es para complementar la imagen. Carlos Rafael, no me acuerdo el apellido, pero lo voy a buscar. busco. Es que estoy por aquí De mirando. Gambito de una Dama, se llama. Sí.
pero me parece muy raro ese tipo de observaciones, porque uno sí entiende, Hugo, con todos Carlos los... Rafael Rivera. Ah, bueno, aquí ya estaba buscando, ya estaba llegando acá. Hay una cosa que me parece muy particular, es que independiente, porque siempre hemos hablado de que las músicas deben ser funcionales y que eh, aportarle mucho al desarrollo de la película, también deben ser audibles para la gente, porque a nivel como nosotros hay miles y millones de seguidores que aman las bandas sonoras. Pero eso que tú dices probablemente sea un fenómeno en retirada, porque hoy día, ¿qué compositores tienen esa característica? Hoy día, Ujú. Alexandre Desplat, Michael Giacchino, John Williams, quizás Silvestri es uno que, Brian, Brian Tyler, Silvestri, Tyler, sí, ahí, y podría estar James Newton Howard también, pero hay una tendencia, que es la tendencia de remote control, insisto, que es la que predomina. Hace poco estuve escuchando una banda sonora de, no me recuerdo en este momento cuál es, la de John Wick. La primera la hizo Joe Kramer. Yo no podría esperar que el siguiente tenía que ser Joe Kramer. Y y no, fue fue Henry Jackman, por Henry ejemplo. Jackman. ¿Te fijas? Entonces, hay como una... Es que yo no lo entiendo porque eso colisiona con nuestros gustos personales también. Y en eso tenemos algo de sesgo en nuestras opiniones. Y cuando Pedro está también, él cae en el mismo sesgo porque a él le gustan los mismos tipos de compositores que nos gustan a nosotros. Por eso que de repente le damos tanta eh, promoción o difusión más que promoción a compositores anteriores a los actuales, porque, por lo mismo, porque eh, yo personalmente siento que cuando escuchamos esto que estamos escuchando ahora, ya un ratito está bien, pero extenderlo eh, no aporta mucho, salvo que por un tema de responsabilidad editorial, llámale, tenemos que mostrarlo, tenemos que mostrarlo completo. ¿Mm? Ujú. Bueno, así es. Cerremos entonces, Hugo, este bloque de Misión Imposible con la última selección que hiciste de Lord Val para Misión Imposible 7. Aquí Fíjate cerramos que un poquito. Estoy buscando. ahí, dime. No, dale, es que estoy buscando por acá, porque ya vamos a cambiar de tema de algo que creo que nos agrada mucho más, y qué pena con los seguidores de Lord Valve, pero creo que fue muy interesante el análisis que hicimos hoy, Hugo, porque cogimos las 6 y las 7, hicimos una selección que para nuestro gusto parecían eran los mejores temas, los más sonoros, los que más se nos acomodaban, y se pueden dar cuenta de lo lineal que son ambas bandas sonoras. Y creo que está muy claro el ejercicio. Me pareció muy bueno haberlas separado y dejarlos hoy para el programa. Eh, Solamente te iba a comentar algo, lo último. Dale. Ese ejercicio de tambores que tú mencionaste debe estar muy vinculado a una cuestión. Ahora me acordé. ¿Te acuerdas que primero se publicó el tema de los créditos iniciales solamente como una Sí, primicia? Y ese era el tema de Misión Imposible, muy, muy tamboreado. ¿Mm? ¿Te acuerdas que sí. lo comentamos? Que mucho tambor, probablemente esa es la razón de que se le dio ese énfasis. Nuestro compositor invitado en Música en 35 milímetros. Listo.
Y nos dimos también la tarea, Hugo, de hacer nos entregó, es que estaba mirando acá y no recordaba, nos llegó hace un tiempito también, y era uno de los temas que queríamos hablar con ustedes y contarles, de un compositor que realmente nos gusta, que ya pues falleció, que es Elmer Bernstein, un gran compositor, sobre todo en los años 60, que tuvo un estupendo trabajo e hizo uno de los temas más importantes en la historia del cine. En música para el oeste hay unos compositores que se destacaron. Entonces siempre hablamos de Ennio Morricone con su tema del Trilogía del Dólar y con temas súper reconocibles, y tal vez son de esos temas inolvidables, ¿cierto? El bueno, ¿Te el puedo hacer malo y un el feo. comentario de eso que tiene que Dale. ver con lo que estaba hablando? Me parece que lo de Ennio va por un carril paralelo, porque él va por el tema del género del espagueti europeo, tan, Sí. tan denostadamente mencionado spaghetti western. Y a Ennio Morricone no le gustaba nada que se hablara del spaghetti western. Pero yo coincido contigo que, y, insisto, esa era como una línea paralela, que era el western europeo. Pero en el mundo donde se movía Elmer Bernstein, que era el western americano, él era uno de Sí. los principales exponentes junto con Jerry Goldsmith en los 60 y en los 50. Y más atrás habían otros compositores como Dimitri Tiomkin, o como Victor Young, o como Jerome Moroz, que eran como los top Así five es. de la música del oeste, de las películas del oeste americano, los western americanos. En eso tienes toda la razón, Hugo, yo creo que eso es cierto. Y lo más particular es que Bernstein construye un espectacular tema que desde hace años, de los años, hemos venido escuchando de muchas maneras. Y vamos a tener la oportunidad de hablar de Los Siete Magníficos o Siete Hombres y un Destino, que fue la película que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en la década del 60, que marcó algunos elementos interesantes, Hugo, sobre. Te fue la señal, no te escuché lo último que dijiste. Sí, aquí es que como tenemos nuestro sonido externo no nos ayuda mucho. Entonces, recordemos, Hugo, aquí de manera clara que en el año de 1960, el 23 de octubre más exactamente, el director de cine John Sturges hace una película llamada Los Siete Magníficos o Siete Hombres y un Destino, en el cual tenía a 7 pistoleros que defienden unas aldeas mexicanas. Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Baum, Howard Bulger, Hailey Wallach y Brad Dexter fueron los protagonistas de esta obra. Aquí hay un tema muy particular, y es que la película y el guión fue basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, que particularmente hoy la estoy viendo, una película como de 3 horas y media, y tengo la oportunidad como de verla, y he encontrado muchos parecidos en muchos aspectos a esta película. La música fue compuesta por Elmer Bernstein y es tal vez una de las mejores bandas sonoras que se han hecho en mucho tiempo, y en los 60 marcó algunos elementos importantes. Estuvo nominada al premio a la mejor película en el año de 1961 y perdió con Éxodos de Ernst Gold. ¿Recuerdas que fue un estupendo tema central el de Gold para Éxodo? En esa oportunidad, Hugo, dentro de las bandas sonoras que participaron estaba Éxodo de Ernest Gold, El Álamo de Dimitri Tiomkin, una espectacular banda sonora, Spartacus o Espartaco de Alex North, Elmer Grantin, El Fuego y la Palabra de André Previn, y Los Siete Magníficos o Siete Hombres y un Destino de Elmer Bernstein. Pero Oscar a la música, aclara, porque Sí, dijiste, oh, sí. Oscar a la música sonora. Y el tema central creo que es uno de los más espectaculares. Hicimos una selección porque Los Siete Magníficos, Hugo, no solamente fue una película.
fueron varias películas donde los productores cinematográficos aprovecharon el buen desempeño de los magníficos, de los siete magníficos. Entonces vamos a escuchar, arranquemos con la primera película y esta selección inicial que hemos hecho aquí en música en 35 milímetros para que ustedes disfruten de la música de Elmer Bernstein. Espectacular, Hugo. Yo creo que ese es de los temas. En el 60 se lanza el tema y en el 63 una una fábrica muy famosa de cigarrillos, que era Marlboro, compra los derechos de ese tema musical y ese fue el tema que por años de los años estuvimos viendo y disfrutando de esos vaqueros de esa época. Por la década de los 60, Hugo, si no estoy mal y tú me ayudas ahí, uno de nuestros compositores, John Barry, coge y hace una adaptación lógicamente de esta para una selección de temas y demuestra claramente el gusto que tiene por este tema central y hace también un lanzamiento importante en Europa, lo que ayuda a promulgar un poquito más, a promocionar el estupendo tema de Elmer Bernstein. Yo diría que ese tema, el tema de los siete magníficos, debe ser, si no el primero, el segundo o el tercero, y no más abajo que eso, de los temas de película del oeste más reconocibles de la historia del cine. Y debe estar dentro de los temas más reconocibles. Quizás no mucha gente sabe de qué película es, pero sí la melodía la asocia la reconoce inmediatamente. Y puede ser por lo que dices tú, porque por el uso que hizo la marca Marlboro pero no solo eso, ha sido utilizada o incluida como cameos musicales en muchas películas, ¿no? Cuando hay referencias al oeste. Sin ir más lejos, ya que mencionaste a John Barry, en una de James Bond, en Moonraker. En Moonraker también, así es. Hay una escena en que James Bond llega a una hacienda brasileña, o una campiña brasileña, y llegan a caballo. Y cuando se van acercando al cuartel, que era una casona colonial, encubierta obviamente, la música que acompaña esa escena es la música de Elmer Bernstein, para los siete magníficos. No, es que yo creo que es espectacular, Hugo, desde todo punto de vista. Este, sin lugar a dudas, es uno de los mejores temas que he escuchado. Y de alguna manera, Hugo, si no estoy mal, Bernstein toma algunos elementos de su maestro, que era Aaron Copland. Escuché y leí por acá que me pareció como interesante. Dice, claramente inspirado en la gran medida por su maestro Aaron Copland, Bernstein pintó con los trazos más amplios, combinando aspectos de la música folclórica con música americana expansiva y hermosa, y a veces con música de acción feroz. Y de alguna manera como que resalta un poquito más el trabajo de él en 1960. Escuchemos el segundo corte que tenemos de los siete magníficos aquí en música en 35 milímetros.
Y sin lugar a dudas, creo que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, Hugo. No sé si me estoy extralimitando. De la música del oeste, creo, y probablemente de la cultura popular americana, básicamente. Pero sí, es que es demasiado bueno. Probablemente sea el trabajo más reconocible y más conocido, más popular de Elmer Bernstein en toda su carrera. Como suele ocurrir que siempre los directores tienen su gran banda sonora o su grupito de grandes bandas sonoras. Y son muy poquitos los compositores que tienen muchas bandas sonoras famosas, como John Williams o Sí. Jerry Goldsmith. Y bueno, pero mira, y yo te quería comentar otra cosa mientras veía la escena que tú pusiste ahí. Eh, a lo menos cuatro actores de esa película, Eli Wallach, James Coburn, Jules Briner y Charles Bronson, fueron años después reclutados por el western europeo. Eli Wallach fue el villano del bueno, el malo y el feo. James Coburn fue el protagonista de Agachete Maldito, de Sergio Leone, las dos que nombré recién. Sí. Eh, Jules Briner fue Zapata, No creo. fue, ese no fue Lee Van Cleef. Pero en una fue Jules Briner, Ah, en una perdón. fue, en la segunda creo. Y Lee Van Cleef fue en la 1 y El 2. Lee Van Cleef aparece Sí, también en la última de estas películas sí. Y en que la, vamos a ver perdón, ahora, pero sí. claro, pero la número 2 era Jules Briner. Y hay uno más, nombré a Coburn, Bronson, Briner, no, me falta Charlie Bronson, que fue uno de los personajes principales de una de las dos mejores películas de la historia del cine, que se llama Eres una vez en América, también dirigida por Sergio Leone. Y a eso sumémosle que el único de estos, de ese grupo de actores, Hugo, que tenía un renombre mucho más importante para la época, estamos hablando de 1960, era Jules Briner. De resto, de alguna manera, los que venían, a excepción un poco de Steve McQueen, No, ese eh, ella era monstruo en ese tiempo. era también monstruo, las carreras de ellos despegaron. La de Bronson, la de Eli Wallace, o sea, despegaron. No solo, y eso que la de Eli Wallace también, que tú lo mencionaste, estuvo en El bueno, el malo y el feo, las de Sergio Sí, Leone, ahí que te estuvo. estaba mencionando. Era Exacto, Tuco. ahí está. Entonces, esa fue la primera película y es una película que marcó, que tuvo de bandas por haber copiado las cosas, por haber copiado lo de los siete samuráis, pero que de alguna manera la banda sonora está incluida en el año 2005, se incluyó en el puesto número 8 en la lista del American Film Institute de las 25 mejores bandas sonoras de películas norteamericanas. Sí, es Ahí probable, está, creo, eso es un dato totalmente posible. interesante. Y te ¿Cómo? quería comentar algo. Hay algo que tú no comentaste, que es súper importante mencionar, que lo que tú hiciste, el trabajo que tú hiciste, que nos estás presentando, fue de un álbum del que se conoció hace poco. No digo que se haya estrenado hace poco, pero que nosotros conocimos hace poco, que es un álbum donde vienen las bandas sonoras de las cuatro películas basadas en Los Siete Magníficos. Esa parte te la dejo a ti porque yo, la verdad que ni siquiera, yo sabía que había una que se llamaba El Regreso de los Siete Magníficos, pero de ahí que hubieran dos más no tenía idea. Y porque el tema principal del Regreso de los Siete Magníficos es bastante bueno también, ¿no? Y a veces se confunde con el principal de la primera película. Pero fue un trabajo muy exquisito, digamos, de este sello, no me acuerdo cuál fue, que tuvo la brillantez, la iluminación de publicar estas cuatro bandas sonoras para dos películas, por lo menos dos películas que eran bastante poco conocidas. Yo no sé incluso si habrán tenido distribución internacional las dos últimas, ni siquiera me acuerdo los nombres. The Rights of the Seven Sí, Magnificent, creo que se llama, y la tercera no me acuerdo, o la cuarta. ¿Mm? listo. Este Eso regreso, te lo dejo a ti. gracias, hombre Hugo. 6 años después, Bob Kennedy hace el regreso de los Siete Magníficos. Solamente aparecía Jules Briner, el actor principal que hace el papel de Chris Adams, y ya entraron otros protagonistas. Steve McQueen fue invitado, lógicamente, a aparecer en la película, pero él realmente no le llamó mucho la atención. Había dicho que el guión no era como a la altura del que era, que no le gustaba. Entonces estuvieron Jules Briner como Chris Adams, estuvo Robert Fuller, Julián Mateos, Warren Oates, Claude Atkins,
estuvo Fernando Rey como entre de los temas más conocidos. Aquí nuevamente Bernstein entra nominado en 1967 como mejor adaptación de música, que fue uno de los premios que quitaron, pero que no alcanzó lógicamente el Oscar. Se lo ganó una película donde Ken Thorne fue el ganador del Oscar, una película que se llama A Funny Thing Happening on the Way in the Forum. O Estuvo, Golfo en Roma, que es como se Golf, le conoce en este lado del mundo, y que la dirigió Richard Lester. eso, Y que Ken Torne no fue a recibir el Oscar, ¿eh? Y yo te comento, así como dato. excel, Lo excelente dato, Hugo. divertido es que Ken Torne, en ese caso, porque eso era una. John Williams también ganó ese Oscar, ¿eh? Años después con El violinista en el tejado, que era un Sí, Oscar de compositores que adaptaban músicas previamente hechas. ¿Ya? Y lo divertido es que en el caso de Elmer Presley era adaptación de una obra que había compuesto él mismo. ¿Ya? así Sí, es. ese Oscar se lo podrían haber dado también a Howard Shore, que se lo dieron, digamos, como mejor banda original por El Señor de los Anillos 3. Pero si hubiera sido en esa época, habría sido adaptación de su propia banda sonora del primer Señor de los Anillos. Eso. Eh, Ganó Thor, estuvo Luis Bacalov con el Evangelio según San Mateo, Harry Zuckman con Dominic y Al Hahn con Stop the War. Realmente Ahora, como, yendo a la sí, parte más cinematográfica de la segunda película, lo que tú dices debe ser muy cierto, porque el elenco, en términos de conocimiento, de popularidad, bajó bastante. O sea, mucho. en el 60 tenía 4 estrellas. Tenía a los que ya nombramos, agrégale a Steve McQueen, que era un superastro de esa época, y Robert Vaughn, que nunca fue un actor muy destacado, salvo cuando hizo este papel ¿cómo se llama esta película? Cipoll, ¿m? Sí, Que era uno de los. ayer Hugo, me tomé la oportunidad de ver una película de Steve McQueen, Bullet. No sé si tú la viste, creo que fue el No, año de no la he visto, pero 1970, la ubico. Sí. con Yo música quiero de ver Lalo Schifrin. el Gran Escape, quiero ver Es espectacular. es que era muy buen actor ese hombre. Uf, la Era persecución demasiado de buen actor. carros, impresionante. Entonces vamos de una vez, Hugo, al primer bloque para escuchar el regreso de los Siete Magníficos. Hay que hacer una aclaración y es que seguiremos escuchando muy seguido el tema central compuesto por Bernstein. Muy parecido, Hugo. Sí, el tercer tema de este bloque es el tema nuevo que incorporó Elmer Bernstein en esta película. Pero ojo con lo que tú dijiste, que se va a volver a escuchar de nuevo. Sí, pero esto es como escuchar el tema Misión Imposible y el tema de The Plot en las películas de Misión Imposible, el tema James Bond en la película James Bond, o sea, o cualquier tema representativo de Star Wars en alguna película de Star Wars, porque es como el pan y el jamón, no pueden estar separados, no Y, funcionaría una película de los Siete Magníficos sin ese tema. y suena muy Ojo, bien. fíjate en un detalle, el año 2015 se hizo un remake de los Siete Magníficos por música de James Horner, James Horner. que muere durante el proceso, y después el trabajo lo termina Simon Franklin, no me acuerdo el apellido, que después hizo Avatar, y que él era el ayudante o el colaborador habitual de Horner. Y no se escucha en ningún momento, excepto en los créditos finales, el tema de Elmer Bernstein. Yo creo que ese dato, ese puro detalle de que no hayan incorporado nunca en la película ese tema,
hizo que la película fuera un fracaso rotundo. Y yo la escuché, hoy tuve la oportunidad de escucharla en la tarde y es una muy buena banda sonora. ¿Por A mí no qué? me gustó, a mí no me gustó Pues a mucho. mí particularmente, pero sí le hace falta el tema de Entonces, Rusty. si llevamos esto al mismo caso de, por ejemplo, de Nunca digan nunca jamás, James Bond, Sean Connery, pero no pueden usar el tema James Bond y Michel Legrand se dobla el pescuezo tratando de encontrar una música y no hay caso. Y la película pierde, no mucho, pierde, no, o sea, no poco, Pierde pierde mucho. mucho al no poder usar la música de James. Y podemos poner varios ejemplos eh, en que se optó por no darle continuidad a la música, y cosa que, por ejemplo, el error que no cometió Bryan Singer en Superman Regresa, con John Ottman en la música, que John Ottman hizo una banda propia, pero no renunció al tema de Superman. Lo que Pero sí es que hizo ese Hans tema Zimmer, era genial, y será siendo genial. en el caso de Zimmer yo no soy tan crítico porque finalmente era una saga nueva, era otro Superman, era otro inicio y tenía sentido. Lo divertido es que años después, en la misma saga de Zack Snyder, cuando llega Danny Elfman a componer la última, en la Liga de la Justicia, la versión cinematográfica, no la de HBO, en que Danny Elfman usa, aunque sea brevemente, el tema John Williams de Superman. Y ahora mismo en Flash hay una secuencia en que aparece Christopher Reeve como Superman y se escucha la fanfarra del tema Superman. Y en Black Adams, al final, en el cameo, en el post-credit, cuando aparece Henry Cavill como Superman, ¿qué música se escucha? La de La John de Williams. Williams. Entonces eso te demuestra que hay Dejamos ahí. músicas que no pueden separarse, no pueden no estar. Y este caso yo creo que es uno de esos ejemplos en que tú no podías no hacerlo. Y cuando lo hiciste, Es no lo que resultó. siempre hablamos, Hugo, ese ego de Zimmer lo mata, definitivamente. Pero acá no está Zimmer, ¿ah? Ojo. Ah, pero Zimmer por Superman. Sí, pero yo entiendo lo de Zimmer, era otro inicio. Lo que pasa es que los compositores que vinieron después dijeron, no, hay que volver al tema Williams. Vamos. Porque es que, con todo el respeto, Hugo, es mucho mejor el tema de Williams que el tema de Superman, compuesto por Zimmer. Bueno, ¿quién se Así acuerda? es. ¿Quién puede tararear el tema de Superman de Zimmer? Si es que hay uno. Yo sí me acuerdo porque lo escuché muchas veces, pero del común de la gente, se escucha ese tema en la calle, en una radio, no va a tener idea de qué es, pero escuché la fanfarra de Superman y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Lo mismo con James Bond, con Indiana Jones, con Star Wars, con el tema de Darth Vader, etcétera, etcétera. Y hay muchos Bueno, ejemplos. sí. Cerremos entonces aquí el regreso de los siete magníficos. Ahí hay un tema que se me parece mucho al de Burt Bacharach. No sé si fue utilizado intencionalmente el tercero, que ahorita lo vamos a volver a escuchar. Me pareció muy, muy particular. De verdad No, que sí. no recuerdo, pero sí el segundo o el primer tema de este bloque es un tema que se repitió también, viene de la película anterior, que es como el tema secundario de los Siete Magníficos. Bueno, 3 años después viene La Furia de los Siete Magníficos. Está dirigida por Paul Wenkos. Esta película no repite ya ninguno de los actores, pero arranca George Kennedy, un gran actor que reconocimos y del cual vimos un montón de películas. Ahí aparecía Kennedy en el papel principal. Estaba James Whitmore, Monty Markham, René Santoni, Barney Casey, Scott Thomas, Jodo Baker, Michael Ansara y Fran Silvera,
dentro de los temas principales y lógicamente la música sigue siendo de Elmer Bernstein. Vamos a escuchar, Quiero hacer un comentario antes que por volvamos a la favor. música. El elenco solamente te demuestra que la película ya, que el boom o que el interés no era tan grande por esta película. Y segundo, y esto es un comentario personal, pero yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, yo escuché los 4 discos y a Sí, partir de la tercera película yo creo que Elmer Bernstein cayó en la pereza, porque como que no compuso nada, no. se cansó. Se colgó de lo que había hecho antes y no hizo nada, nada más. No hay, no le estoy echando a perder la audición a lo que viene, pero vamos a escuchar más de lo mismo, Eso es. que es más de lo mismo bueno en todo caso, Escuché, pero, pero ya no hay gran aporte creativo. A eso me bueno, refiero. entonces, Hugo, escuchemos un poquito más de lo mismo aquí en Música en 35. Un poquito más de lo mismo, Hugo. Yo diría que el último tema es como el tema 2 de la saga. Sí, Listo. fíjate que no hay gran novedad. Y cerremos entonces de una vez lo de esta película. Aquí hubo un poquito más de variaciones, Hugo. Acústica, la Acústico. versión acústica de... Bueno, Bueno, pero listo. Y la última película se llamó El desafío de los siete magníficos y fue en 1972, protagonizada por Lee Van Cleef. Aquí aparecía Stephanie Powers, que era estaba conocida en su momento para la época, Gary Busey, Pedro Armendáriz Jr., como entre los papeles más, de pronto, de los personajes más recordados. Vamos, y lógicamente la música de Elmer Bernstein. Vamos a escucharlos acá en Música en 35 milímetros.
algunas imágenes te demuestran que ya era una película bien de capa caída. Sí, Ojo que en ese tiempo ya Lee Van Cleef ya era un actor de capa caída, ya no estaba tomando muchos papeles, ya estaba con esos problemas de alcoholismo que se había mencionado, eh, algo enfermo. Eh, a ver, lo que quiero decirte es que para que hayan puesto a Lee Van Cleef en el rol principal en esa película, es porque ya o el presupuesto era muy bajo, o porque no había mucha expectativa, o no se esperaba mucho de que esto pudiera resultar o que tuviera la misma repercusión que tuvo la primera película, o la primera y la segunda. ujú. Así que, pues, Vamos con el último corte para terminar aquí este. esta película fue hecha para cine o para televisión, porque Mm. por la tipología de los créditos me parecía más de televisión que de cine. Bueno, Hugo, y tengo, porque dentro del disco aparece una cosa que se llama la música de Marlboro Country. Quiero dejarla, me parece que es importante como para cerrarla, porque ahí hay algunos temas interesantes y, y es un pequeño homenaje que le hacemos también a Bernstein acá en nuestro programa. Aquí está. Y con eso cerramos. Ahí, ese tema, ahí hay un tema que me parece mucho al de Baccarat para Casino Royale. Puede ser. Puede ser. La verdad que no lo identifiqué, pero puede ser. Listo. Ahí está. De Bernstein podemos seguir hablando muchas cosas, Hugo. Tiene grandes trabajos, grandes trabajos. Pero queríamos hacerle un pequeño homenaje con esta selección que hicieron de de una recopilación de esas 4 películas. Igual salió una serie de televisión, 2 temporadas. Aquí la estaba bien, vi algo y la música del tema central es el mismo de Bernstein. No sé si viste la serie. Yo nunca No, la había visto. no. Pero es esperable que la música, el tema principal haya sido el de Elmer Bernstein, es por lo que hablamos hace un rato. Sí, Es, una cosa no va con la otra y la otra no va con la primera, pero tío, las dos juntas sí funcionan. sí. Pero creo que disfrutamos mucho del programa, Hugo, y yo creo que también nuestra audiencia y nuestro público que nos sigue la ha disfrutado. Lo Porque, importante, sí, oh, dale, porque Jorge, dale. es que ver el tema de los 7 magníficos es espectacular, Hugo. Mira, más allá de lo repetitivo que podría haber sido ya la tercera y cuarta película, yo quiero destacar otra cosa. Comparando, son malas las comparaciones, pero a veces son buenas para entender. ¿Por qué nosotros no fuimos tan condescendientes con Lord Balfour?
y sí con Elmer Bernstein. Bueno, es cuestión de comparar el tipo de música de Valve y el tipo de música de Bernstein. Y qué quedó en la memoria colectiva y qué va a quedar de Valve en el futuro. Eso es Yo creo que música, sí. composición, creación. Se puede hacer música para películas y también que sean agradables de escuchar. Se puede. Sí, por aquí nos escribe Roberto Esteban Solís, dice que le encantó el último corte, creo que es espectacular. Y la música de Bernstein es genial, tiene temas que de verdad, se los digo, o sea, podríamos hacer como hicimos con Barry, con Herman, con una cantidad de programas, Hugo, ¿sí o no? O sea, Sí. es impresionante. Fue uno de esos grandes en su momento, en los años 60, y de a poquito vamos a ir destacando cositas y algunos trabajos que él hizo, Hugo. Por lo menos en el trabajo que yo estoy preparando de bandas sonoras rechazadas, hay dos de Elmer Bernstein. Dos. Y ahora hace poquito, ya saliéndonos al tema de Elmer Bernstein, yéndonos más atrás, a Max Steiner, a Erich Wolfgang Víctor John. Korngold, a Frank Westman, a Victor Young, a Dimitri Tiomkin. Bueno, yo te mandé ahora hace poquito una selección de temas de esos compositores, puras películas de los años 30, 40 y 50. Hay que ir buscando las películas, Hugo, para hacer bien el recorte de los temas. Sí, pero suenan maravillosamente porque son reversiones de Charles Gerhardt de los años 70, pero están muy bien remasterizados los discos. Y realmente va a ser un festín escuchar esos temas de esa época, ¿sí? Con Así sonido es. actual. ¿Sí? El que ya tengo ya casi listo, Hugo, solamente me falta, ya tengo, o sea, tú me entregaste la selección de Germán, ya tengo la selección de todas las imágenes de todas las películas, me falta es hacer la edición, y si quieres de pronto podemos arrancar en agosto con Germán, ¿te parece? Claro, claro que Y ahí sí. nos vamos a dedicar un buen rato. Invita a Erika, que ella ama a Germán. Ah, hay que invitarla, claro, ella nos dijo que con mucho gusto nos acompañaría. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad. Además que Hugo, ella ha estudiado, lo ha estudiado mucho, entonces nos puede aportar cosas pero que nosotros bastante. no sabemos. Así es. Hugo, muchas gracias. A ti, Jorge, por haber estado una vez más al aire con este programa. Listo. Y le recordamos que a partir de los domingos al mediodía ya está el programa editado en la plataforma de YouTube y a partir de los lunes a las 8 de la noche en Telemedellín Radio. Estaremos acompañando para que ustedes sigan disfrutando de este tipo de programas. ¿Tuviste la oportunidad de ver el de la saga de Misión Imposible, Hugo, Sí, en YouTube? sí, me gustó mucho. Muy bueno, ¿cierto? Quedó un muy buen Quedó programa. muy, muy bueno. Muy bueno. Y yo creo que la gente lo va a seguir disfrutando porque este tipo de programas lo que nos está ayudando es a que la gente se sensibilice sobre el tema de las bandas sonoras, que hay un ritmo, que hay un género importante y que nos da la oportunidad a nosotros como a ustedes de ir conociendo y de ir escuchando nuevos compositores. Un placer, Hugo, y nos veremos entonces la próxima semana. Nos vemos el próximo martes, Jorge. Que Listo. tenga una buena semana. Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana y feliz semana para toda nuestra audiencia. Música en 35 milímetros. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros.